¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? ¿Se están preparando para el primer examen? ¿Cómo vienen? Falta 2 días para que se habilite. ¿Bien? ¿Más o menos? Bueno, me imagino que bien. Acuérdense que el examen número 1, 16, 17 y 18 de abril. El recuperatorio del mismo examen, 22 y 23 de abril. Hoy vamos a comenzar con módulo número 2. ¿Sí? Les voy a compartir pantalla. Vamos a estar hablando de nociones de la psicología en general. Vamos a comenzar a charlar primeramente de qué es la psicología o la sociología, que en realidad es una ciencia social y una disciplina, digamos, académica que está enfocada en el análisis y en la comprensión de la conducta humana y de los procesos mentales, ¿sí? Que experimentan los individuos o también pueden ser los grupos sociales durante un momento y durante una situación, digamos, determinada, ¿sí? Todo lo que es la psicología tiene un campo de estudio bastante amplio, ya que se centra en qué, en la mente, se centra también en todo lo que son las experiencias humanas, vistas desde diferentes perspectivas, diferentes corrientes y también diferentes metodologías, ¿sí? A ver, por ejemplo, todo lo que es la ciencia social se interesa, por ejemplo, por todo lo que son los procesos de percepción, de motivación, de atención, inteligencia, aprendizaje, todo lo que tiene que ver con el pensamiento, la personalidad, el amor, la conciencia, la inconsciencia, pero también se relaciona con todo lo que son las cosas interpersonales y el funcionamiento, digamos, bioquímico del cerebro, ¿sí? Todo lo que es la práctica profesional de la psicología, en cambio, se suele dividir entre investigaciones académicas, la educación y la innovación educativa junto con el ejercicio clínico, ¿sí? Por eso el trabajo terapéutico para entender y para poder resolver diversas dolencias de orden emocional, de orden psicológico, de orden afectivo en sus pacientes, estudian psicología, ¿sí? Que se conoce para hacer todo eso como la psicoterapia en realidad. ¿Bien? Y una cosa que por ahí uno se confunde, el tema de la psicología con la psiquiatría, ¿sí? No es lo mismo. La psiquiatría es una rama de la medicina que estudia el comportamiento bioquímico del cerebro, sin ocuparse, ¿sí?, del contenido emocional o del contenido experimental, no, experimental no, sería, sí, expresivo de esos pacientes, ¿sí? Y tampoco se debe confundir con el tema del psicoanálisis, porque el psicoanálisis es una disciplina interpretativa y terapéutica, ¿sí? Que es derivada de todos los estudios de la mente humana que realizó Sigmund Freud. ¿Bien? Por otro lado, tenemos lo que es el origen, bien, de la psicología, ¿sí? Vamos a charlar un poquito también del origen, que la psicología es una ciencia relativamente nueva, ¿sí? Desprendida de la filosofía a partir del siglo XVIII, a raíz de las doctrinas filosóficas en esa época del imperialismo, que empezó a comprender la conducta humana como una serie, digamos, de estímulos y respuestas determinadas por nuestra biología, ¿sí? Y así nace lo que es la psicofisiología, ¿sí? Que es precursora del campo, del campo psicológico,
Bien, con todo lo que fue el ingreso de las ciencias formales, ¿sí? Que da inicio a toda esta posibilidad de una psicología ya no meramente teórica, sino que experimental, que eso está muy bueno. Y el primer laboratorio de psicología experimental se fundó en la Universidad de Leipzig, en lo que es Alemania, en el año 1879, ¿sí? Y a partir de entonces surgirían diversas ramas dentro de la exploración teórica y práctica de lo que es la mente humana, y ahí se inauguró un área que era el área del saber, ¿sí? Que era muy vasta y era muy diversa a lo que hoy en día conocemos. Por otro lado, ay, perdón, pensé que había colocado otro PDF, otro PowerPoint, pero no. Bueno, sí. Vamos a seguir entonces con eso. Pensé que había puesto otra cosa. Me confundí yo, porque antes era otro y ahora lo cambié, entonces me quedé con el viejo. Bien, entonces, con respecto a el origen filosófico de la psicología, sí, tenemos la filosofía griega y la psicología, donde hablamos de Sócrates, de Platón y Aristóteles, que son considerados los precursores de la psicología moderna por todos sus aportes, por todas sus preocupaciones psicológicas. Sócrates, por un lado, ¿qué introdujo? Introdujo el método mayéutico, que se basaba en preguntas sistemáticas para llegar a una cierta definición más precisa. En cambio, Platón utilizaba el método dialéctico, que era basado en el diálogo para poder alcanzar la verdad, ¿sí? Para poder explorar la naturaleza y el destino del alma. Y por otro lado tenemos a Aristóteles, ¿sí? Que se enfoca en temas como pensamiento, se enfoca en temas como memoria, como percepción, y él desarrolla la lógica, que es fundamental para la psicología. Luego entramos a lo que es la Edad Media, ¿sí? En lo que es la Edad Media, acá hubo pocos aportes a la psicología científica debido a que estaba más enfocado en toda la parte teológica, ¿sí? Y tenemos lo que es el Renacimiento y también el ilusionismo, que ellos, ¿qué hacen? Retoman ciertos valores griegos y promueven la reflexión personal, ¿sí? Y todo lo que es la expresión de percepciones íntimas, que ellos lo denominaron psicología de la primera persona, ¿sí? En lo que es el renacentismo se expresa la vida, digamos, interior y los aspectos del individuo, acercándose un poco más a lo que es la psicología científica, que la psicología científica fue reconocida en el año 1879, ¿sí? Cuando se creó este primer laboratorio de psicología experimental en Alemania por el doctor Wundt, ¿sí? Que eso también es sumamente importante. Ya que hablamos del doctor Wundt, vamos a hablar un poquito del desarrollo y la diversificación, perdón, de lo que es la psicología. Ahí está. De lo que es la psicología, que en realidad Wundt fue el fundador del estructuralismo, ¿sí? Que él lo que buscaba era descubrir la estructura de la mente. Entonces, la psicología evolucionó, ¿sí? Con diferentes influencias, tanto de la filosofía como de la biología. Y se estableció la psicología como una disciplina independiente, ¿sí? Después se desarrolló en Estados Unidos lo que es los discípulos, mejor dicho, de Wundt, ¿sí? Como fue Titchener, que ellos llevaron acá la psicología a Estados Unidos, donde ahí la psicología como que alcanzó su mayor, digamos, desarrollo en el campo. Lo que es la psicología moderna tiene sus raíces entonces en dónde? En la filosofía griega. Fue evolucionando, obviamente, a través de distintas
épocas, de distintos también movimientos, hasta convertirse en lo que es hoy, que es una ciencia independiente y es una ciencia diversificada. ¿Sí? Ahí estaba el otro PowerPoint, cualquier cosa, yo después si quieren se lo subo al campus virtual, es como un pequeño resumen de lo que estamos charlando. ¿Sí? Ahora, el tema de las ramas de la psicología. ¿Sí? La psicología en realidad presenta enorme cantidades de ramas y divisiones, ¿sí? Que en realidad se pueden agrupar en dos conjuntos de acuerdo a qué, a características comunes. ¿Sí? Entonces tenemos lo que es la psicología básica por un lado, ¿sí? Que ya vamos a ver que entra, y tenemos la psicología aplicada. ¿Sí? Comenzando por lo que es la psicología básica, ¿sí? Que está ubicada como un campo del saber entre lo biológico del hombre y lo social o lo humano, que se centra más que nada en todo lo que es el entendimiento y todo lo que es la recopilación de la información, sobre todo lo que son los procesos básicos del pensamiento humano. ¿Sí? Y la psicología básica comprende diferentes subramas. O sea, dentro de la psicología básica tenemos varias otras psicologías que se las voy a nombrar. Por ejemplo, lo que es la psicología cognitiva. ¿Sí? La psicología cognitiva lo que hace es que estudia todo lo que son los procesos mentales, ¿sí? Que permiten el conocimiento, o sea, la experiencia, ¿sí? También todo lo que es la percepción, todo lo que es la memoria, el lenguaje y todo lo que son los pensamientos en el área de su interés. También dentro de la psicología básica hay otra subrama que es la psicología del aprendizaje, que es una psicología que se dedica a estudiar, podemos decir, los procesos de adaptación, ¿sí? Y cambios más o menos permanentes en el individuo, o sea, todo lo que es el modo en el que el ser humano, digamos, aprende. También está la psicología evolutiva, que la psicología evolutiva estudia las distintas etapas del crecimiento y el desarrollo, en este caso, de la psique humana a lo largo de toda su vida. También está la psicopatología dentro de lo que, lo que es la psicología básica, que es la psicopatología que estudia, que ya más adelante también vamos a hablar de psicología evolutiva, de psicopatología y demás. La psicopatología estudia, o es el estudio, digamos, de las anormalidades o los trastornos de la psique. ¿Sí? También dentro de la psicología básica podemos encontrar todo lo que es la psicología del arte, ¿sí? Que estudia todo lo que son los fenómenos de la creatividad, ¿sí? La creación, la expresión artística desde el punto de vista de la mente humana, y está también lo que es la psicología de la personalidad, que la psicología de la personalidad lo que intenta es construir ciertos modelos de comprensión de la personalidad humana. ¿Sí? Y por otro lado, les dije que teníamos la psicología aplicada, que también la pueden encontrar, o se llama psicología profesional, que es el conocimiento, digamos, básico psicológico puesto al servicio de la resolución de problemas puntuales de la sociedad. Y dentro de la psicología aplicada también hay subramas, ¿sí? Por ejemplo, la psicología clínica, ¿sí? Que es la que lidia, digamos, con el paciente, ¿bien? El que entiende sus sufrimientos mentales y emocionales y va a ser quien le permite llevar una vida lo más funcional posible, según obviamente sea el caso. Después tenemos, por ejemplo, la psicología educativa, ¿sí? También está dentro de la psicología aplicada, es una subrama que se centra en ¿qué? La psicología educativa, en el aprendizaje, en el crecimiento del individuo, ¿sí? Colabora con todo lo que sería la construcción de hábitos y todo lo que sería entornos escolares, ¿bien? Después está la psicología infantil, por ejemplo, ¿sí? Junto con el infanto juvenil, que se especializan en todo lo que son los problemas emocionales y todo lo que son los problemas mentales durante estas primeras etapas de la vida humana, ¿sí?
Otra subrama es la psicología social. La psicología social se centra en ¿qué? En grupos humanos, ¿sí? Y en todas sus interacciones humanas. Bien, la psicología social hace mucho énfasis en que la importancia del entorno en la configuración de su psique, ¿sí? También está, por ejemplo, lo que es la psicología industrial, que es similar a la psicología social, pero aplicada en diversos ambientes laborales, ¿sí? Y a situaciones mentales involucradas, en este caso con el trabajo. También está la psicología forense, que la psicología forense colabora con la justicia en todo lo que es la comprensión mental del criminal, de los homicidios o de cualquier por ahí otra situación límite. Y otra subrama de la psicología aplicada es, por ejemplo, la psicología del deporte. ¿Sí? Que la psicología del deporte, ¿qué hace? Aplica todos sus conocimientos al campo atlético y deportivo para poder comprender qué ocurre ahí mentalmente y emocionalmente. ¿Sí? Yo que quiero que sepan que hay dos ramas de la psicología, tanto la psicología básica como la psicología aplicada, y nosotros nos vamos a basar más que nada en lo que es psicología básica con respecto a la psicología cognitiva, psicología del aprendizaje, psicología evolutiva, psicopatología, ¿sí? Más en esa parte, ya que lo otro es más específico con respecto a la parte clínica, sería la psicología aplicada, parte clínica, parte educativa, parte social, industrial, forense, del deporte, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por otro lado, tenemos el objetivo en sí de la psicología. Vamos a hablar un poquito de los objetivos principales, podemos decir, o generales de la psicología, que puede resumirse en ¿qué? En la comprensión de los procesos propios de la mente del ser humano. ¿Sí? Y ahí hay diferentes o numerosos enfoques y numerosas metodologías. Cada uno tiene obviamente sus objetivos específicos, ¿sí? Abordajes puntuales de lo que son, por ejemplo, la conciencia, el pensamiento, el aprendizaje, ¿sí? Esa comprensión de la mente humana, ¿qué persigue? Persigue la posibilidad de, por un lado, ayudar a solventar las patologías emocionales y mentales que aquejan al hombre contemporáneo, y todo lo que es perfeccionando todas sus herramientas de aprendizaje, ¿sí? Y brindar claves respecto a la naturaleza de la conciencia, ¿sí? Y lo que nos distingue a los seres humanos de los animales. Entonces, a ver, la psicología moderna suele definirse al estudio, podemos decir, científico de todo lo que son los procesos mentales y del comportamiento, ¿sí? Esa definición enfatiza mucho en lo que es el paradigma cognitivo, o sea, todos los procesos mentales y también conductual, el comportamiento, ¿sí? De la psicología hoy contemporánea. Entonces, los psicólogos confían en el método científico cuando ellos tratan de responder ciertas preguntas y se basan en métodos. ¿Cuáles son? Ahí está. ¿Cuáles son esos métodos en los cuales los psicólogos se basan para tratar de comprender y tratar de responder a esas preguntas? Uno de los métodos es el método de observación natural, ¿sí? Todo lo que es la observación naturalista es un método muy utilizado en investigaciones, ¿sí? Y su fundamento es realizar esta observación del sujeto o los sujetos, ya sean personas o ya sean, animales, haciéndolo directamente en el lugar donde habita,
¿sí? Sin que ese investigador perturbe en lo más mínimo. ¿Por qué? Porque el fin es evitar cualquier tipo de interacción, ¿sí? Que suponga un comportamiento distinto, diferente al que uno tendría si no lo estuvieran observando, ¿sí? Yo siempre pongo el ejemplo, a ver, cuando la charla que yo tengo con mi compañero de trabajo, estando mi jefe presente, no es la misma que tengo, o no me comporto, mejor dicho, de la misma manera cuando estoy con mi compañero de trabajo solo y no está mi jefe observándome. ¿Se entiende? Entonces, si mi jefe tendría un microfonito por ahí o una camarita donde yo no sepa que me está observando, él va a poder ver mi comportamiento real con mi compañero de trabajo, porque seguramente si yo sé que me está observando, mi comportamiento va a ser totalmente diferente. ¿Para qué? Para agradarle al jefe, vamos a ser sinceras. ¿Sí? Entonces, es más o menos eso el método de observación naturalista, es observar ese individuo sin interferir en lo más mínimo. ¿Sí? Es fundamental la discreción en esa observación naturalista. ¿Sí? Hay que evitar, digamos, contaminar el escenario, las interacciones. ¿Sí? Bien, así sea con nuestra mera presencia. Bien, a ver, un ejemplo bastante perfecto, podría decir, de observación naturalista, es aquel en la que, digamos, el individuo no se da cuenta que está siendo observado. ¿Sí? Bien, por lo que no damos pie a la posibilidad de que la conducta del otro se vea alterada por la interrupción, de algún extraño en su entorno habitual. ¿Sí? Y las ventajas que tiene la utilización del método de observación naturalista son bastante evidentes. A ver, vamos a obtener ciertos resultados reales, ¿sí? Sin ningún tipo de alternativa. La conducta también de ese individuo que nosotros registremos es la que debe suceder en su hábitat bajo esas condiciones. ¿Sí? Otro método que se utiliza es el método experimental. Ahí está. Método experimental, que el método experimental le permite al investigador identificar. ¿Sí? ¿Qué identifica? La influencia de una variable en el comportamiento social. ¿Sí? O la mera conducta social. Bien, que influye en el comportamiento individual. ¿Sí? Ellos aplicando este método, el psicólogo, ¿qué crea? Crea una situación, digamos, controlada. ¿Sí? Y detecta todo lo que son relaciones casuales. Bien, todo lo que es la implementación de este método requiere la observación, requiere la manipulación, requiere el registro de las variables que influyen en ese sujeto que está estudiando. ¿Sí? Y eso amerita que no existan variables desconocidas que puedan afectar la variable independiente, la cual se puede manipular por ese investigador. ¿Sí? Y para lograrlo es necesario que la formación de grupos a observar que sean al azar, que no se conozcan. ¿Sí? Se hace mayormente dentro de un ambiente controlado. ¿Bien? Por otro lado tenemos lo que es el método correlacional. Ahí está. Método correlacional, que en este tipo de métodos se lleva a cabo cuando no se puede manipular ninguna variable. Por ejemplo, la edad no se puede manipular, el sexo no se puede manipular, el nivel socioeconómico de cada sujeto observado no se puede manipular. ¿Sí? Es un método que se caracteriza
se caracteriza, perdón, por no poder modificar nada en el campo natural de esa población que está siendo estudiada, ¿sí? En cambio, ¿qué hace el investigador? Observa la conexión de variables específicas, ¿sí? Que se producen de una manera espontánea. ¿Bien? Ahí mide ¿qué? Su asociación y mide el nivel del mismo, ¿sí? Es un método acertado para lo que es la investigación de diferentes comportamientos, tanto individuales como sociales, ¿sí? No requiere la necesidad de experimentos, de ciertas intervenciones por ahí dificultosas, ¿sí? Y de esa manera el control de las variables desconocidas suelen ser menores que los métodos anteriores que estuvimos hablando. Por otro lado, el que más nosotros por ahí conocemos es lo que sería el método clínico, ¿sí? El método clínico es cuando se realizan exámenes de casos individuales y se puede llegar a una conclusión diagnóstica, ¿sí? Dentro de las formas de psicología se puede reconocer técnicas históricas de observación y por último tenemos lo que es el psicoanálisis, ¿sí? En todo este camino, digamos, histórico de este método consta de un estudio biográfico, ¿sí? Y de documentos del paciente. Entonces se realiza lo que nosotros conocemos como una historia clínica, que va a estar basada en entrevistas. En entrevistas tanto a la persona que asiste, digamos, a la terapia, ¿sí? Como gente allegada a esa persona. ¿Bien? Y también se analizan objetos que hayan sido proporcionados por ese paciente, como por ejemplo, a ver, cartas, no sé, trabajos escolares, diarios, no sé, obras pictóricas, obras literarias, bueno, y entre otras cosas, para lograr tratar o tener la mayor información posible de ese caso en concreto. ¿Sí? Y se recurre también a la observación, porque el paciente, mayormente en muchos casos que se utiliza el método clínico, el paciente está hospitalizado, ¿sí? Y cuando un paciente está hospitalizado, podemos lograr la observación. Esa forma es que contribuye a todo lo que es un método para poder estudiar un caso o el caso mismo en más profundidad. Y por último, encontramos dentro del método clínico, que yo te lo nombré, el psicoanálisis, ¿sí? Que es una técnica que fue creada por Freud, que plantea el hecho de que es fundamental conocer el inconsciente del individuo, ¿sí? ¿Para qué? Para poder entender las motivaciones de sus actos, ¿sí? Entonces, de esa manera se utiliza para poner en marcha el psicoanálisis la técnica de asociación libre, ¿sí? En el cual acá el sujeto deja que los pensamientos fluyan, ¿sí? Hasta lograr expresar lo que pasa por su mente, ¿sí? Y también se puede, o algunos recurren a el tema de la interpretación de los sueños, que más adelante vamos a charlar también de lo que sería eso, ¿sí? Por otro lado, tenemos lo que son las pruebas psicológicas, ¿sí? No sé si alguna vez alguno de ustedes ha realizado alguna prueba psicológica, pero por ejemplo, cuando vamos a sacar el carnet de conducir, ¿sí? Nos realizan pruebas psicológicas y hablemos de los que tenemos carnet de conducir profesional, nos hacen unas pruebas psicológicas un poquito más diferentes, que muchas veces decimos, ay, qué pavada, mirá, nos hacen dibujar puntitos y demás, pero ellos observan si esos puntitos los hiciste más separados, si los hiciste más grandes, más chiquitos, bueno, y demás, en qué lado de la hoja, bueno, se observa todo.
Con respecto a estas pruebas psicológicas, ya desde el año, desde el siglo, perdón, XIX, se inició con esta idea de clasificar y también diferenciar a los individuos según su conducta entre distintos estímulos y diversas asociaciones. Todo lo que son los test y todo lo que son, o lo que son las pruebas psicológicas, son en realidad procedimientos que se presentan a menudo, muchas veces en forma de cuestionarios, otras veces en pequeñas tareas, digamos, manuales, que tienen un fin, ¿sí? Medir características relevantes, ¿sí? Bien, todos estos test o todas estas pruebas psicológicas son situaciones o son instrumentos que están estandarizados, ¿sí? Que están controlados, que son muy confiables y muy valiosos, ¿sí? Por otro lado, tenemos lo que son los cuestionarios, ¿sí? Ahí está, los cuestionarios, que es un apoyo o un complemento a los métodos y las técnicas, ¿sí? Que estamos charlando nosotros el día de hoy. Todo lo que son los cuestionarios se componen de ciertas preguntas, ¿sí? Esas preguntas pueden ser cerradas, semicerradas o pueden ser abiertas, y según el tipo de respuesta que el psicólogo reciba, va a ir estudiando al sujeto en cuestión. Por otro lado, tenemos todo lo que son las encuestas. Pensé que no lo había puesto. Bien, todo lo que son las encuestas, que también son un instrumento de apoyo a lo que es el método experimental y el método correlacional que hablábamos anteriormente, que consiste estas encuestas en tomar un número de personas, ¿sí? bastante elevado, de miles o de millones, o un número pequeño de personas para conocer toda su opinión sobre, en realidad, un tema específico. Ejemplo, la economía del país. ¿Cómo afecta el trabajo en la parte psicológica? No sé, se me ocurrió recién. Después también tenemos todo lo que son las entrevistas en psicología, ¿sí? Que se le realiza a una persona o a un número reducido de personas, como puede ser el grupo familiar. Las entrevistas se realizan cara a cara, ¿sí? Lleva un poco más de tiempo, ¿bien? Y tiene como objetivo principal el diagnóstico y la intervención, ¿sí? Las entrevistas, como dice ahí, pueden ser abiertas, ¿sí? O sea, se explora la situación del sujeto, o pueden ser dirigidas, donde se obtiene información, digamos, predeterminada, que son de guía para el psicólogo, ¿sí? Entonces, voy a dejar de compartir para que quede bien en claro lo que charlamos hasta recién. Primeramente, ¿qué es la psicología? ¿Sí? La psicología o la sociología, como les dije al principio, es una ciencia social, es una disciplina académica que está enfocada en lo que es la comprensión de la conducta humana, el análisis y también todo lo que son los procesos mentales que son experimentados por los individuos o los grupos sociales durante una situación determinada y durante un momento determinado, ¿sí? Y por otro lado, algo que me gustaría que lo sepan y no se lo olviden, el tema de las ramas de la psicología, ¿sí? Que hay millones una gran cantidad, no voy a decir millones porque no son tantas tampoco, una gran cantidad de ramas y una gran cantidad de divisiones, ¿sí? Se agrupan en dos que son las más comunes. Tenemos la psicología básica, ¿sí? Que está ubicada como un campo del saber entre lo que era
lo que es lo biológico del hombre y lo social o lo humano, y se centra en todo lo que es el entendimiento y la recopilación de información sobre los procesos básicos de pensamiento humano. Dentro de la psicología básica hay subramas, ¿sí? Tenemos la psicología del aprendizaje, tenemos la psicología cognitiva, la psicopatología, la psicología evolutiva, también está la psicología de la personalidad y la psicología del arte. Y la otra, perdón, es la psicología aplicada, que también la pueden encontrar como psicología profesional, ¿sí? Donde acá el conocimiento básico psicológico pues, está puesto al servicio de la resolución de problemas puntuales en la sociedad. Y también la psicología aplicada tiene varias subramas. Psicología educativa, psicología infantil, psicología industrial, psicología forense, psicología social, psicología clínica, que me la estaba olvidando, y psicología del deporte. ¿Sí? Y otra cosa que tampoco quiero que se lo olviden, porque también es tema de exámenes, son los métodos. ¿Sí? El método de observación natural es uno. Discúlpenme, que voy a silenciar un segundo este otro teléfono, porque si no me vuelve loca. Yo me distraigo muy fácil, entonces ahí está. Esto de andar con 3 teléfonos es un caos, entonces me vuelve loca. Con respecto a los métodos, perdón, le decía que teníamos el método de observación natural, el método experimental, ¿sí? El método correlacional, ¿sí? Y lo que era el método clínico, ¿sí? Y se utilizan, acuérdense, el tema de las pruebas psicológicas, ¿sí? Es una. Después, las entrevistas, los cuestionarios, ¿sí? Pruebas o test. Lo pueden encontrar con cualquiera de los dos, ¿sí? Hasta ahí. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? ¡Wow! Bueno, entonces, vamos a hablar de persona humana. Voy a sacar el otro PowerPoint para que no se me confunda. Acá está. Porque después, al tener tantas cosas abiertas, hago lío. Entonces, vamos a hablar de la definición de persona humana, que es lo otro, ¿a dónde está? Ahí está. ¿Qué seguiría? ¿Sí? Para que ya vayamos entrando un poquito más en el tema, ¿sí? Definición de persona humana y sus dimensiones: personalidad, temperamento y carácter. Que personalidad, temperamento y carácter son 3 cosas diferentes, que ya lo vamos a estar charlando, ¿sí? Entonces, la definición en sí de persona humana puede abordarse también desde varias perspectivas, incluyendo la filosófica, la jurídica, la biológica, la psicológica, ¿sí? Nosotros vamos a estar hablando de visiones integradoras que reflejan elementos de cada una de estas, digamos, perspectivas. Entonces, definición general de persona humana, ¿sí? Una persona humana es un individuo perteneciente a la especie Homo sapiens, ¿sí? Que posee una serie de características y de capacidades que lo distinguen como ser único y ser consciente, ¿sí? Y esas características incluyen biología y fisiología, ¿sí? Desde una perspectiva, digamos, biológica, la persona humana es un organismo, como le dije antes, de la especie Homo sapiens, ¿sí? Caracterizada por una complexión física y también funciones biológicas específicas, incluyendo
el cerebro, ¿sí? El cerebro que está altamente desarrollado, que nos permite ciertas funciones cognitivas avanzadas, ¿sí? Otra característica de persona humana es el tema de la conciencia y la autoconciencia. O sea, una persona humana posee conciencia. ¿Qué quiero decir? La capacidad de tener experiencias subjetivas y sensaciones. Y también autoconciencia, que es la capacidad de reconocerse a sí mismo como un individuo distinto, ¿sí? Con identidad propia y con continuidad a través del tiempo. ¿Bien? También otra característica es la racionalidad y el pensamiento abstracto, ¿sí? La capacidad de pensamiento abstracto, de razonamiento lógico y también la habilidad para resolver problemas complejos son rasgos muy distintivos de las personas humanas, ¿sí? La persona humana puede reflexionar sobre conceptos intangibles, el tiempo, la ética, la justicia, ¿sí? Otra característica de persona humana es el lenguaje y la comunicación, ¿sí? Nosotros como personas humanas tenemos la capacidad de desarrollar, tenemos la capacidad de utilizar sistemas complejos de comunicación, ¿sí? Principalmente a través del lenguaje hablado y también del lenguaje escrito, ¿sí? Lo que nos permite la transmisión de conocimientos, de cultura, de expectativas entre individuos y entre generaciones, ¿sí? También otra característica, dimensión moral y ética, ¿sí? Nosotros tenemos la capacidad de diferenciar entre el bien y el mal, después lo que elijamos cada uno de nosotros, queda en nuestra conciencia, ¿sí? Y de actuar en base a esos principios éticos y esos principios morales, ¿sí? Es una dimensión que también implica la capacidad de asumir responsabilidades por las propias acciones. Si me mando una macana, después calladita la boca, me la banco, pongo el pecho, pongo el lomo, ¿ok? Otra característica, relaciones sociales y emocionales, ¿sí? Las personas humanas vivimos en sociedades, ¿sí? Y formamos relaciones interpersonales complejas, basadas en ¿qué? En el afecto, en la empatía, en la cooperación, ¿sí? La vida social es fundamental para el ser humano, para desarrollar ¿qué? La identidad personal, la pertenencia de grupo, ¿sí? Otra característica son los derechos y dignidad, ¿sí? Hablando desde una perspectiva jurídica y también ética, las personas humanas son titulares de derechos inherentes. El derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la dignidad, entre otros. Y esos derechos son reconocidos y son protegidos por diversas legislaciones y tratados internacionales, ¿sí? Y por último, les coloqué desarrollo personal y creatividad, porque las personas humanas tienen la capacidad de crear, tienen la capacidad de desarrollarse a lo largo de su vida, ¿sí? Tanto en términos de habilidades físicas como intelectuales y emocionales, ¿no? Y lo que es la creatividad y la capacidad de innovar son aspectos muy destacados de nuestra evolución, ¿sí? Después también tenemos, obviamente, que, a ver, consideraciones filosóficas y éticas, que la definición en sí, en el tema de filosofía, más que nada, la definición de persona humana, fue objeto de muchos debates, ¿sí? Había algunos filósofos como Kant, ¿sí? Que él enfatizó en lo que es la dignidad de la persona basada en su capacidad racional
y todo lo que es su autonomía moral, y otros como Locke puso en énfasis todo lo que era la continuidad de la conciencia personal y también la identidad, digamos, a lo largo de todo el tiempo. Pero, en resumen, la persona humana, como les coloqué ahí, es un ser integral que combina aspectos biológicos, cognitivos, sociales, morales y jurídicos, ¿sí? Y esta definición multidimensional reconoce tanto la complejidad intrínseca del ser humano como la capacidad para interactuar en lo que es el entorno de una manera bastante significativa y ética, ¿sí? Por otro lado, vamos a charlar de temperamento, de carácter, que en realidad son dos conceptos fundamentales en la psicología de la personalidad, ¿sí? Que aunque están relacionados, describen diferentes aspectos de la personalidad de un individuo, ¿sí? Nosotros vamos a comenzar por lo que es el temperamento, que el temperamento se refiere a aspectos biológicos e innatos de la personalidad que están presentes desde el nacimiento, ¿sí? Nuestro temperamento está presente desde el nacimiento, ¿sí? El temperamento es la base emocional y reactiva sobre la que se desarrollan por ahí otras características de nuestra personalidad. Y los principales puntos del temperamento es, como les dije al principio, que es innato y biológico, es heredado, digamos, genéticamente y está presente desde el nacimiento y influye en cómo un individuo responde emocionalmente a su entorno, ¿sí? El temperamento también es permanente, ¿sí? Es relativamente estable a lo largo de la vida. Pero el temperamento puede modularse, ¿por qué? Por ciertas experiencias, por el entorno, ¿sí? Por eso las bases temperamentales tienden a ser conscientes, ¿sí? También les coloqué reactividad emocional, que ahí incluye todo lo que son aspectos como la intensidad, la rapidez de las respuestas, mejor dicho, emocionales, el nivel de actividad y sensibilidad que cada uno de nosotros tengamos a los estímulos, fases fisiológicas que está vinculado a todos estos factores fisiológicos y neurológicos. Por ejemplo, todo lo que son los estudios indican que las diferencias entre el temperamento pueden estar relacionadas con variaciones en el sistema nervioso y con el tema hormonal. Y con respecto a eso que yo le colocaba con clasificación, es que en realidad el temperamento se puede clasificar en varios tipos. Por ejemplo, temperamento difícil, temperamento fácil, temperamento lento para calentar, según las teorías de Thomas y las teorías de Chess. Y también hay otros enfoques, como el modelo de los 5 grandes de Big Five, que ellos también incorporan dimensiones temperamentales como la extraversión, la neuroticismo, bueno, entre otros, no vamos a entrar tan en detalle de eso, porque nos vamos a ir por las ramas. Por otro lado, tenemos lo que es el carácter. Después vamos a hacer unas diferencias para darle un cierre de ambos. Carácter que, por otro lado, se refiere a los aspectos aprendidos y desarrollados de la personalidad, que surge a través de las experiencias de vida y la socialización de cada uno de nosotros, que también tiene puntos principales con respecto a el carácter, que es que el carácter es aprendido y es desarrollado, mientras que el temperamento, ¿cómo era? Innato, ¿sí? El carácter es aprendido y es desarrollado, ¿sí?
Se forma a través de ¿qué? De la interacción con el entorno, de la educación, de las experiencias personales de cada uno de nosotros. ¿Sí? También incluye el carácter valores, creencias, principios éticos que cada individuo desarrolla, que eso influye en cómo una persona toma decisiones morales y se comporta de diferentes situaciones. ¿Sí? ¿Cuántas veces nosotros hemos pensado con respecto a algo moral? Yo no hubiese actuado de esa manera. Pero tu carácter no es el mismo que el de esa persona que lo hizo diferente a vos. Tus valores, tus creencias y tus principios éticos quizás no son el mismo que tiene la otra persona. Entonces, ¿cómo yo voy a pretender que la otra persona actúe de la misma manera que actúo yo? Si quizás no fuimos criados de la misma manera, con las mismas creencias, con los mismos valores, con los mismos principios éticos. Bien, el carácter también es cambiante. ¿Quién no cambia su carácter según su conveniencia? Todos, todos. Cuando nos tenemos que hacer los enojados, nos hacemos los enojados y demás. Cuando tenemos que hacer, ay, los santitos, porque necesitamos algo, y bueno, cambiamos nuestro carácter, aunque en el fondo sabemos que no somos por ahí tan santitos y tan divinos y tan todo color de rosa, como digo yo. El carácter puede cambiar, el carácter puede evolucionar también con el tiempo. ¿Sí? ¿En respuesta a qué? A nuevas experiencias, a nuevos aprendizajes, ¿sí? A nuevas reflexiones personales. ¿Bien? ¿Cuántos, muchos de nosotros por ahí conocimos a una persona que tenía un carácter bastante jodido, podemos decir, y con el paso del tiempo no hablo de un par de meses, sino de tiempo, nos volvemos a encontrar con esta persona y decimos, che, la pucha, ¿cómo cambió? ¿Por qué? Porque aprendió, porque tuvo nuevas experiencias, nuevos aprendizajes, ¿no? Nuevas reflexiones también personales. Y dijo, no, a mí no me conviene tener este carácter jodido porque no consigo muchas cosas en la vida. Entonces voy a ir modelando mi carácter para así conseguir lo que deseo. ¿Bien? Y también les coloqué ahí el tema de autocontrol y voluntad, que incluye aspectos relacionados con, bueno, autocontrol, autodisciplina, la capacidad también que cada uno de nosotros tenemos para trabajar hacia metas a largo plazo. Y está muy asociado con la fortaleza de voluntad y con la persistencia. ¿Sí? Si yo sé que tengo un carácter jodido, para no decirle otra palabra porque estoy grabando la clase, y digo, bueno, yo soy así, ya está, al que le gusta bien, al que no le gusta, y pierdo un montón de cosas en mi vida y no tengo la fuerza de voluntad, las ganas de cambiar, y no voy a cambiar. No es todo, yo soy así, ya está. ¿Sí? Y después le puse ahí interacción con el tema de el temperamento, ¿sí? El carácter se desarrolla sobre la base del temperamento, ¿sí? Puede influir y puede modificar las expresiones de las tendencias temperamentales. Por ejemplo, una persona, ¿sí? Con un temperamento naturalmente irritable. Imagínenselo ustedes, ¿no? Temperamento irritable. Puede desarrollar un carácter que incluya técnicas efectivas de manejo de la ira, ¿no? Bien. Entonces, diferencias claves entre temperamento y carácter, ¿sí? Que va a ser lo último que vamos a ver y después lo otro lo vamos a seguir la próxima clase.
El origen, ¿sí? Por un lado, temperamento. El temperamento es innato, acuérdense, y es biológico. Mientras que el carácter es aprendido y es desarrollado a través de experiencias. ¿Sí? Otra diferencia, el tema de la estabilidad. El temperamento es relativamente estable a lo largo de la vida. El carácter puede cambiar, puede evolucionar. ¿Sí? Otra diferencia, los componentes. Por un lado, el carácter se centra en ¿qué? En la reactividad emocional y la energía. Perdón, el temperamento en la reactividad emocional y la energía. El carácter incluye, acuérdense, valores, creencias y habilidades de autodisciplina. ¿Sí? Entonces, en resumen, tanto carácter como temperamento son componentes esenciales de la personalidad humana. ¿Sí? El temperamento proporciona la base biológica y emocional, mientras que el carácter se desarrolla a partir de las experiencias del aprendizaje a lo largo de la vida. Y juntos, tanto el carácter como el temperamento, ¿sí? Juntos, estos dos elementos configuran la personalidad completa de un individuo, ¿sí? Influenciando sus comportamientos, influenciando sus relaciones, influenciando sus interacciones con el mundo. Bien, clase que viene vamos a hablar, que me quedó con respecto a persona humana, conducta, rasgo, ¿sí? Son esos dos, o lo vemos ahora en un segundo. ¿Quieren que los veamos ahora en un segundo? Si no me queda colgado. Total, no es tan largo. ¿Sí? Conducta y rasgo, nada más. A ver si, ahí está. Ahí. Así ya la clase que viene comenzamos con el otro tema, si no, no me queda así colgado. La conducta se refiere a la manera en la que una persona actúa o se comporta en diferentes situaciones. ¿Sí? Es todo lo que es la expresión observable de la personalidad y que refleja cómo un individuo se adapta al entorno. O sea, la conducta puede variar según el contexto, según la circunstancia. El ejemplo que yo le dije antes, cuando yo estoy charlando con un compañero de trabajo, mi conducta es de una manera y cuando se acerca mi jefe, mi conducta es otra, porque cambió el contexto, porque cambió la circunstancia más que nada. ¿Sí? Y esa circunstancia, ese contexto está influenciado por factores, ¿sí? Que cambia la conducta. Factores internos, el tema de las emociones, el tema de los pensamientos, factores externos, el tema del ambiente, el tema de las interacciones sociales. Y por otro lado tenemos lo que es el rasgo, que el rasgo es una característica relativamente también estable, que forma parte de la personalidad de una persona, y los rasgos en realidad son predisposiciones a actuar uno de cierta manera y tienden a meterse, perdón, a mantenerse, como dice ahí, a lo largo del tiempo y en diferentes situaciones. Por ejemplo, ahí te doy el espacio, Ramón. Por ejemplo, a ver, una persona, ¿sí? Puede tener un rasgo extrovertido, lo que significa que tiende a ser sociable y tiende a ser energéticamente de esa manera en la mayoría de sus situaciones. ¿Sí? Bien, entonces, la conducta, por un lado, es la manifestación externa y observable, de cómo una persona se comporta, y los rasgos son las características internas y estables que predisponen a esa persona a comportarse de esa manera particular. Romy, que había levantado la mano, no sé dónde anda por ahí. Profe,
Sí, ahí te escucho. Pasa que yo tenía una duda por el Sí, examen, disculpe que le haya cortado la clase. sí, no Era hay, si se puede realizar por el celular o sí tiene que ser con una computadora. por el celular también se puede realizar. Mientras Ah, tengas bien. conexión a internet de cualquiera de los dos lados. Ah, bueno, listo. ¿Sí? Estuvo, sí, bastante Bien. interesante la clase de hoy. Tanto desde el teléfono como desde una computadora, lo que ustedes tengan desde cualquier lado pueden realizarlo mientras pueden ingresar al campus virtual. No hay ningún problema por el lugar donde lo realicen. ¿Sí? Bien, bien, Bien. bien. Gracias. Próxima, no hay ningún problema. Próxima clase comenzamos con lo que es aparato psíquico. Vamos a hablar del o la primera tópica, ¿sí? El sistema consciente, preconsciente e inconsciente. Y vamos a estar hablando de la segunda tópica, que es el ello, el yo y el super yo, que es sumamente importante. Y si llegamos, vamos a estar hablando de lo que es complejo de Edipo. Ustedes tienen complejo de Edipo según Freud, perdón, y complejo de Edipo según Lacan, que vamos a intentar eh, llegar hasta ese tema, si podemos, y si no, bueno, no importa, no hay ningún problema, vamos a seguir avanzando eh, a medida que las clases continúan. ¿Alguna pregunta antes de retirarnos? ¿No? Perfecto, entonces, si Dios quiere, nos vemos, voy a sacar esto, nos vemos el próximo lunes, ¿sí? A las 15 horas, 15 y 2 minutos va a tardar, comenzamos, que tengan una hermosa semana, un buen fin de semana largo, disfruten mucho en familia aquellos que puedan, y prepárense para el examen, que lo tienen en 2 días, que voy a estar chismoseando ahí el jueves y viernes que no trabajo, voy a estar chismoseando a ver cómo les fue. ¿Sí? Nos vemos entonces el próximo lunes. Un beso enorme. Chao, chao. Chao, chao. Felices Pascuas, felices Pascuas. Gracias igualmente para todos.